¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en una edición distinta de Ronda de Negocios. Habitualmente estamos en nuestro estudio que ha ingresado en una fase de remodelación. Vamos a tener una pantalla nueva y un entorno audiovisual de crecimiento y estamos muy contentos por eso. Y ahora tenemos esta edición vía streaming y modelo streaming de Ronda de Negocios. Mi nombre es Daniel Alonso y me acompañan Marcelo Capello, economista del IERAL de Fundación Mediterránea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos por responder. Y Ramón Ramírez de Montichi, también miembro de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Ramón, ¿cómo va? Hola, muchas gracias también por la invitación. El tema que vamos a poner sobre la mesa es de lo que prácticamente está hablando todo el mundo productivo, ¿sí? Y es Argentina, país caro. Yo te voy a invitar, Marcelo, que arranquemos por este lado, por este disparador, que es casi una paradoja, pero que mucha gente lo ve, la gente de calle, ¿sí? Los pares nuestros, que dicen, ¿cómo puede ser que la inflación está bajando? El objetivo del gobierno es que siga bajando. Y sin embargo, Argentina se convirtió en un país caro. Y escuchan que dicen que vamos a seguir siendo caros. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay que distinguir entre la inflación, que tiene que ver con la velocidad de los precios, con el nivel general de los precios, o sea, dónde quedan anclados los precios, y medido en una moneda dura. En este caso, generalmente uno compara costos y precios en dólares y entre países. ¿Qué es lo que se debería haber hecho siempre? Estar comparando permanentemente los precios y los costos de Argentina y otros países. Y en ese sentido, Argentina ha tenido ocasiones como esta donde se encarece en dólares. O sea, los precios están, comparados a otros países, relativamente altos, como en el 2017, como en el 2015. ¿Y ese encarecimiento se da porque esa moneda dura se ha atrasado en nuestro país? Esa parte cíclica es por el tipo de cambio. Hay también una cuestión estructural. La cíclica es cuando el dólar está más bajo, tiende a encarecer el país medido en dólares. Sí. No solo los precios, sino también los salarios. La gente que escucha dirá, bueno, pero no me alcanza el salario. Pero el salario medido en dólares ha subido mucho. No quiere decir que tenga alto poder adquisitivo en pesos y en bienes de Argentina, pero para una empresa que compite con otras de otros lugares, empieza a ser un salario relativamente alto en dólares. Por ejemplo, nosotros seguimos el salario industrial de Argentina y Brasil, Sí. el salario bruto, y vemos que está en Argentina en $1.600 y $700 en Brasil. Esa es una buena comparación. Déjame que ahí te haga una pausa para involucrarlo a Ramón, porque ustedes tienen una planta aquí en Córdoba, pero también tienen una planta en Brasil. ¿Dónde está la planta? Sí, así es, en Sete Lagoas, que es Minas Gerais, muy cerca de Belo Horizonte. Bien. Industria muy industrial, de la industria automotriz inclusive. Brasil es nuestro socio comercial, por lejos, el más importante para nosotros, de ida y de vuelta, tanto para importar como para exportar. El dato que tira Marcelo me parece central. Está hablando de un salario industrial que está en $700. Repetilo, Marcelo. El de Brasil es el 40% del de Argentina. Mira. $700 de Brasil, 1.600 en Argentina. Bueno, para el promedio de la industria. Le vamos a hacer un chequeado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es en tu empresa, en tu organización, los salarios? Claramente es, como está comentando Marcelo, probablemente depende, porque él está hablando sobre un salario promedio, nosotros estamos hablando de un sector particular, que es el autopartismo y la automotriz, un sector altamente globalizado, ¿no? Donde claramente lo que él comentaba en cuanto a la competencia, tenemos que mirarnos con todo el resto y particularmente con el socio comercial. Nosotros estamos en un nivel de salario, el básico, llamémosle el operario, 100% más caros para nosotros, parecido a lo que dice Marcelo, un poquito más está diciendo él en la media, Sí. y cuando todo eso lo supervisamos, ponemos overhead y todo el resto, estamos 60% más caros que Brasil en lo que hace a la transformación de cualquier producto. ¿Y entonces? Pero ¿No es competitivo así? claramente no lo es, pero lo más grave de esto es que nosotros, y estoy hablando de nuestra empresa, pero nuestra cadena de valor, aguas arriba, Sí. hablemos de las materias primas, que son en la industria metalúrgica, la siderurgia, el acero, el aluminio, todo eso tiene la misma problemática. Entonces, todo esto es una cadena que tiene un sobrecosto y hace que el precio final de nuestros productos sea entre 40 y 50% más caro en el producto final que nosotros llegamos. Bien. Esa es la realidad y por eso decimos que somos un país caro, comparado con el socio comercial. Recién Marcelo mencionó, que me parece que es un buen término para entender
la cuestión del poder adquisitivo, ¿sí? Es cierto, la inflación está bajando, la inflación está bajando. ¿Los salarios están mejor en dólares? Sí, los salarios están mejor en dólares. Sin embargo, el sueldo no alcanza. O sea, la mayoría de las personas se quejan de un salario, de un atraso. ¿De cuánto es el atraso salarial, Marcelo? El salario promedio en blanco está ahora un poco arriba de cuando entró Milei. En noviembre está 7% arriba que en noviembre del 2023. En blanco y privado. Que es En una cambio, parte. en el sector público está todavía más del 10% abajo. Todavía abajo. Sí. Y yo creo que va a seguir así, digamos, porque es parte del ajuste del sector público. El tema es que el salario venía cayendo como las jubilaciones antes también del 2020, del noviembre del 2023. Sí. El salario y las jubilaciones básicamente caen desde el 2018. Bien. 18, el 19 también. Cada vez que hubo una devaluación importante del peso, Fue perdiendo. fue perdiendo el salario. Pero también hay que reconocer que lo que perdió el salario con Milei, presidente, en los primeros meses, y las jubilaciones, después se recuperó. O sea que la pérdida salarial que existe hoy en día y en jubilaciones Es la que se arrastra de antes. la que venía de antes. ¿Y eso se va a recuperar? Difícilmente. Difícilmente. En las jubilaciones, porque además la movilidad actual es por inflación. Ujú. Y para que mejoren deberían ir por arriba de la inflación, las jubilaciones. Y la movilidad ahora es por inflación. Salvo que hubiera discrecionalmente de acá a un tiempo que mejoren las cuentas públicas y digan, bueno, vamos a discrecionalmente a pagar más, pero por la movilidad no mejorarían. Y los salarios, justamente recién decíamos, en dólares están caros. Entonces, difícilmente van a tener un aumento importante en el poder adquisitivo en pesos, o sea, en términos de bienes de Argentina, porque van a empeorar la situación en materia de competitividad. Se entiende. De manera que no hay que esperar una suba importante en el poder adquisitivo este año o el año que viene. Y entonces, Ramón, ¿por dónde debería ir? Porque vos recién me decías, che, no son competitivos. Es Claramente. imposible ser. No son competitivos ni siquiera consigo mismos, donde eventualmente, digo, podrían hacer subsidios cruzados, lo cual no está bueno. A ver, indudablemente, y ahí tenemos que hablar un poco de la situación general. En el nivel macro se está logrando cosas importantes a nivel de gobierno, pero esta política a nivel de la economía real y particularmente de algunos sectores, y voy a volver a hablar del nuestro, que es el sector autopartista, automotriz, nos está poniendo en una situación bastante difícil. ¿Cuál es la posición en general hoy? El que puede importar, importa. Si puede importar productos semielaborados, importa productos semielaborados, con lo cual hay una caída también en la actividad propia de la industria a nivel nacional. Y esto creo que va a ser también un poco la consecuencia de lo que está diciendo Marcelo, que es muy difícil que se recuperen los salarios, porque va a haber o está habiendo alguna pérdida de empleo. Entonces, realmente hoy se va a priorizar el mantener el empleo por parte de la gente, a pesar de que los gremios están presionando fuerte para aumentos. Hoy estamos justamente con un gremio particular, con la UON, digamos, en un procedimiento bastante complicado, una negociación complicada, donde el gobierno está avalando los incrementos. Y la verdad es que las empresas tampoco lo pueden pagar, esa es la realidad. Ahora no lo pueden pagar. Es una parte de la competitividad que se perdería más. Entonces, ¿cómo vemos esto? Yo creo que va a haber un escenario donde en algún momento se va a acomodar un poco y nosotros tenemos que trabajar en lo que podemos trabajar internamente dentro de las empresas y todos los costos estructurales que son responsabilidad ya no de los empresarios, de las empresas, sino particularmente del Estado, de los legisladores, reforma laboral, la reforma tributaria. Claro, son como dos mundos. El mundo puertas adentro de la empresa, Claramente. todo lo que se puede mejorar en competitividad y productividad. Y el mundo puertas afuera, que también está la competitividad, pero es lo que resuelve la política, el entorno. Claramente. ¿Sí? Ahora te tengo que hacer una aclaración. Sí. En el sector nuestro, particularmente, que es un sector con mucho desarrollo, la tecnología está en la industria. O sea, el que no avanzó tecnológicamente hoy no produce, porque nuestros clientes son las terminales automotrices que tienen que hacer productos que sean competitivos, que tienen problemas hoy de competitividad. Estamos viendo que las exportaciones no están avanzando al ritmo que debería avanzar, el mercado interno avanza fuertemente en lo que hace comercialización de vehículos, y lo que nosotros tenemos que tratar es justamente de acomodar esto, de ver cómo podemos darle competitividad a toda esta cadena. Bien, ahora yo tengo, digamos, una mini hipótesis, ¿sí? La Argentina viene sufriendo desde hace mucho tiempo un problema de productividad, que también incide sobre los salarios. Difícilmente podemos tener buenos salarios con empleo calificado si nuestra productividad es baja. Y la productividad de la Argentina es mediocre, ¿sí? Yo sé que aquí se abraza con cuestiones de competitividad, inevitablemente, ¿no? Pero Marcelo, y con esto vamos a ir cerrando,
Los otros días lo escuchaba a Ricardo Arreazo, un economista muy respetado, que seguramente lo conoces. Arreazo dice algo que llama la atención. Si esto sale bien, dice, y deberían potenciarse sectores como Vaca Muerta, o sea, seguir expandiéndose, y sectores como la minería, la Argentina va a seguir siendo un país caro. Punto uno. Y segundo, va a haber destrucción, dijo Arriazu, para que pueda haber creación. Claro, uno escucha esto, una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. ¿Cómo se explica ese proceso? Bueno, eso es lo que se llamó enfermedad holandesa en la década del 60 en Holanda. Ajá. Y después se dio en muchos otros países. O porque se encarece un producto natural que un país exporta mucho, o porque se descubren nuevas reservas. En el caso de Argentina es nuevas reservas por vaca muerta y por la minería. En otros casos fue por el aumento del precio del cobre o del petróleo en algún lugar. Y un país exporta mucho ese bien, lo que ocurre es que esos dólares que empiezan a entrar por esas exportaciones, en el caso de Argentina, petróleo, también va a ser gas y minería, esos dólares tienden a bajar el tipo de cambio. Van al mercado, son oferta de dólares y tienden a bajar y a mantener bajo el tipo de cambio. O sea que le encarece la producción a los otros sectores. Y el petróleo, el gas, la minería y el mismo sector agropecuario no dependen tanto del tipo de cambio, dependen más de los precios de los productos. Sí. En cambio, la industria depende más del tipo de cambio porque es más mano de obra intensiva. Sí, claro. Entonces, tipo de cambio bajo son salarios altos en dólares. Y eso también lleva a un proceso de sustituir trabajo por capital, porque el capital está barato, que son máquinas importadas. Importo tecnología. Claro. Y puede empezar a deteriorar el empleo en el sector industrial, ¿cierto? Lo que Arriazu seguramente quiso decir es que la economía puede crecer como un todo, el PBI puede crecer varios años, el PBI per cápita también, quiere decir que en el promedio estamos mejor, pero con algunas ramas industriales que van a estar peor y que algunas van a perder empresas y empleo. Está claro. Sobre todo aquellas que están más protegidas ahora, le bajen la protección con tipo de cambio relativamente bajo, pero bajo naturalmente, no pisado, sino bajo por los dólares que van a entrar de la minería y por relación de precio, del precio mismo. Porque además el dólar ya está flotando. Sí, ¿cierto? claro, exacto. Y va a flotar. Entonces, esa es una situación en la cual hay que trabajar mucho en las reformas, como recién decía, bajar impuestos, desregular mercados, y así todo se le va a complicar a algunas ramas industriales, ¿no? Bien. Y hay ganadores, perdedores, aunque en el promedio podemos estar mejor. O sea, vamos a seguir teniendo un remapeo, heterogeneidad, Claro. hasta que el promedio sea mayor, mejor. Por supuesto que hay diferentes velocidades. Sí. Ahora las importaciones están aumentando muy rápido, los viajes al exterior también, y tendría que aumentar tan rápido o más la exportación de petróleo, gas, minería para que los dólares alcancen, digamos. Sí. Si no, Cierro con esto. Ustedes desde la Cámara han hecho un trabajo, también lo ha hecho Yeral, apuntando, ¿a dónde tienen que pasar las reformas importantes, las de fondo, ¿no? Incluso ustedes pasaron como el peine súper fino, ¿sí? Si tuvieras que elegir, yo sé que te pongo en un compromiso, pero por lo menos tírame 2 o 3 puntos de esas reformas que para ustedes son importantes como sector industrial. ¿Cuáles deberían ser? Indudablemente la reforma laboral es fundamental, porque gran parte de ese diferencial de precios o de costos que tenemos laborales están referidos a costos laborales y no salariales. Los costos laborales no salariales. No salariales. Sí. Todo el complemento, o sea, hablemos de gremios con una cantidad importante de delegados, convenios colectivos que tienen más de 50 años, totalmente arcaicos y con donde generan sobrecostos, unas leyes de contrato de trabajo que cuando yo empecé a trabajar no existía el artículo 212, le cuento que es el 212, son las incapacidades, la incapacidad laboral permanente. Hoy es muy raro que una empresa, una persona se jubile sin un 212. ¿Qué es el 212? Es una indemnización total, a pesar de que tenga 65 años. Porque, bueno, la industria del juicio, la litigiosidad, el tema de RT, más que RT, riesgo de trabajo y todo lo que significa. Claro. O sea, el tema laboral es fundamental. Ese es el paquete laboral. Muy importante. Y el tema tributario no tengo ninguna duda en todos los estamentos a nivel de todas las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. Y hoy provincia y municipio están teniendo muchísima injerencia porque, no voy a defender a la nación, pero se viene trabajando, se han hecho cosas para bajar costos que no están pasando en provincia y municipio. Podremos hacer otro programa porque es otro capítulo. Sí. Ramón, muchísimas gracias. Marcelo, gracias a vos. Muchísimas gracias. Llegamos hasta acá con la ronda, ahora vamos a la mirada.
Mi mirada sobre la transformación de las empresas familiares es que deben cambiar, deben progresar. Son empresas vivas que cambian con generaciones y cambian con tecnología e innovación. La empresa familiar es una vida de no un producto o un servicio, sino de un conjunto de personas que deben aceptar el cambio que se está viviendo en el resto del mundo y aplicarlo a través de la automatización, la inteligencia artificial. Soy Lorena Piace, soy directora de Vidpia Vidrios Piace. Amo mentorear y soy cofundadora de Voces Vitales Conosur. Bueno, nuestra empresa familiar es una empresa que tiene casi 80 años. Pasó de ser comercializadora a distribuidora de vidrio, a procesadora de espejo y después a fábrica de vidrio cristal procesado, haciendo el templado, el DBH y el doble vidriado hermético. El principal aprendizaje es cómo pasar de ser un comerciante a ser un fabricante. Porque cuando sos comerciante te preocupas en la ganancia propia del retail, de la venta. En cambio, cuando sos fabricante vas mucho más allá desde el costo inicial y desde el costo de producción. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje principal. Como recomendación principal, uno debe partir de los sistemas. Creo que hoy la palabra sistemas es lo que abarca todo. Y cuando digo sistema no hablo solamente de un sistema digital o tecnológico, sino también de un sistema humano. Todos somos parte del mismo sistema. Antes se trabajaba mucho por sectores y los sectores no estaban entre ellos entrelazados. Hoy hay que trabajar como sistema y como red. Hay que trabajar desde un sistema tecnológico digital, ver cómo abarca ese mismo sistema los distintos sectores de la empresa para que todos seamos parte de una red. Para mí el sistema es el eje central por el que va corriendo y va mutando la empresa y es el que va llevando toda la información. Yo creo que en ese sistema vos tenés que tener todo, tenés que tener la información propia de la empresa, la información propia de lo que debe hacer cada persona y la información propia de los productos y servicios que brinda la empresa. Entonces, de esa forma vos lográs transmitir de la empresa la cultura, el cómo y el por qué se hace cada cosa y quién hace y por qué la hace cada cosa. Entonces eso te permite hacer siempre el mismo producto que prometés que vas a entregar o el mismo servicio y que la persona pueda mutar. Hoy en día las personas cambian mucho de empresa y rotan mucho de puestos dentro de una empresa. Entonces uno tiene que estar acostumbrado a eso. Y encima después, bueno, te viene la ola tecnológica que te lleva puesta cotidianamente, porque antes te pasaba que vos decías, bueno, cuando el año que viene vaya a la feria de Europa y vea lo que se viene. Ahora eso ya, más allá de que existe la feria en Europa y que uno va, uno ya sabe qué es lo que va a ir a ver, porque lo que se viene llega de un país a otro en segundos. El aceptar que no todos los miembros de la familia pueden llegar a pensar lo mismo o querer lo mismo. Y no todos quieren poder querer ser parte de la empresa familiar, que es algo como que en el pasado era así o era así. O sea, no entraba en discusión que se iba a ingresar a la empresa familiar. Creo que el protocolo en sí como herramienta es excelente porque te acerca a hablar. Ideal es que lo termines. Si después no lo terminás de hacer, debe haber sido una cuestión del momento. La parte importante del protocolo es la cocina. Es las reuniones con todos los miembros de la familia. Es escuchar todo lo que piensan de la empresa y cómo la vive cada uno desde su lugar. La segunda línea tiene que aprender a ser jefe. Que por ahí hay mucha gente que te dice, la tenés servida, entraste teniendo una empresa. Es difícil aprender a ser jefe, aprender a ser director, porque después depende de lo que uno hace como por profesión, si quiere ser parte o no de la estructura operativa de la empresa. Y la empresa se profesionaliza primero definiendo qué organigrama o qué red quiere tener y quiénes son las personas adecuadas, no por nombre, sino por puesto de trabajo, para ocupar ese lugar. Y después ves si hay miembros de la familia que pueden ocupar ese lugar
o que lo ocupaban informalmente y que deben hacer un paso al costado o deben reubicarse en otro lado. La innovación es en realidad todo lo que uno puede mejorar de un proceso, de un producto, de un servicio, pero es el que lo puede hacer distinto. Nosotros estamos desde el comienzo del nacimiento de Ubitec y del Club de Innovación y somos un grupo de empresas que trabajamos en la innovación. Buscamos que, en definitiva, apliquemos todo lo nuevo, toda la tendencia nueva, que hablábamos antes, que viene y que nos arrasa, de cómo tratar de llevarla a nuestra empresa, pero en forma real. Porque es como cuando decimos, yo utilizo inteligencia artificial, pero usarla de una forma tal en la que uno realmente la puede interiorizar en la empresa y en los actores. No es lo mismo decir, cada tanto le hago una consulta a un chat o a una aplicación de inteligencia artificial. Distinto es a tener un director creado por inteligencia artificial que opine en las reuniones de directorio. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena inmobiliaria. Asador para la pecera. Puede hacer con gimnasia. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Bueno, momento de hablar sobre finanzas personales. Estamos con nuestro especialista Matías Daguero, asesor financiero y también presidente de Closing Bell Advisor. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, Daniel, ¿cómo estás vos? Todo muy bien, gracias. Vos sabés, Matías, que conozco un montón de gente, amigos inclusive, que quieren empezar a invertir. Y me llama la atención que lo primero que hacen es directamente lanzarse a la compra de algún activo. Y yo me pregunto si antes no hay algún paso previo que hay que hacer antes de empezar a definir eventualmente una estrategia para invertir. Claro, totalmente. La gente quiere saltar a comprar la acción de moda, la criptomoneda de moda. Sí, además porque vos viste, lees medios, te informás, te llegan datos de que una acción creció tanto y te agarra la ansiedad sobre eso. Sí, en eso, a ver, lo importante primero es definir un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es lo que va a ser como tu red de contención, para que no tengas que vender la acción de Apple, de Google, para el arreglo de la heladera. Entonces, ese sería como ese primer paso, invertir en armar instrumentos líquidos y transparentes a la hora de hacer un fondo de emergencia. Bien, de eso habíamos hablado, me acuerdo también, sobre un hábito saludable, tener ese fondo de emergencia que también tiene esta otra propiedad, que es poder cubrirte de alguna eventualidad de corto plazo y no tener que quemar otras inversiones, ¿sí? Ahora, ¿cómo armamos ese fondo? ¿Cómo hay que armarlo? Bueno, a la hora de armar ese fondo, lo primero que tenés que determinar es el monto. ¿Cuánto necesito para tener ese fondo? Y acá lo aconsejable es que sea entre 3 y 6 meses de lo que son tus gastos. Si te sentís en una situación más estable financieramente, bueno, podés ir más cerca de los 3 meses. Si estás en una situación más inestable, trabajás de manera independiente, por ahí más cerca de 6 meses de tus gastos es lo que tiene que ser ese fondo. De gastos. Sí. 3 a 6 meses de gastos, no de ingresos. No de ingresos, exactamente, de gastos. De esa forma quedás cubierto frente a esas eventualidades que puedas tener. Bueno, ¿y qué haces con la plata? Porque la plata la dejás guardada, chau, se devalúa. Totalmente, no los puedes poner en el chanchito. Exacto. Es más, los dólares, mucha gente ahorra en dólares y lo deja guardado. Se devalúa también el dólar. ¿Cómo proteges el poder adquisitivo de ese dinero? ¿Cuál sería la estrategia para el fondo de emergencia? Bueno, estos instrumentos tienen que ser instrumentos que no tengan amplia volatilidad. Por eso las acciones y ese tipo de instrumentos, CDR, no califican para esto. Un fondo de emergencia, por ahí puedes tener instrumentos como pueden ser fondos comunes de inversión, money market, por ahí la gente también hoy usa mucho las billeteras virtuales, y podés tener algunos instrumentos dolarizados, pero que tengan algún tipo de renta, como pueden ser obligaciones negociables. Que tienen ahí, imagino yo, por lo menos 2 características. Son menos riesgosos y tenés el dinero a disposición a corto plazo. Totalmente. A la hora de tener ese fondo de emergencia, para vos la clave es lo que se llama técnicamente la liquidez. Es que puedes acceder de una manera rápida. No vas a tener una acción que difícilmente pueda subir y bajar en plazos cortos de tiempo, o no vas a tener un departamento para tener que venderlo para esas cosas de corto plazo. Queda claro, buenísimo. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Y ya sabes, si querés empezar a invertir, está buenísimo, hacelo, pero ten en cuenta que lo primero es armar este fondo de emergencia. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos encontramos pronto en una nueva ronda de negocios. Chau, muchas gracias.